Buenas tardes, tengan ustedes. Vamos a conversar esta preparación hablando algo muy importante en relación a la interpretación de pruebas de estudios complementarios. Como primer punto, vamos a tomar en cuenta lo que es la biometría hemática. Siendo esto uno de los estudios de laboratorios solicitados con más frecuencia. Realmente, tanto en pacientes hospitalizados o en pacientes ambulatorios, la biometría hemática es lo más básico que se debe solicitar y también saber interpretar y reconocer datos que nos van a servir para hacer una aproximación diagnóstica, incluso para evaluar de manera inmediata el estado actual del paciente. Primero, vamos a ir conociendo los diferentes parámetros que se evalúan tanto en la parte de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, que son los tres componentes vitales de la biometría hemática. Para ello nos vamos a basar en lo que son los parámetros y los índices de Winthrop. Estos índices nos han ido acompañando ya desde hace más de 20 años para poder hacer un análisis óptimo de un examen de sangre, de una biometría hemática. Primero, tomar en cuenta que el número de Matías es muy discutible. Muchas personas a veces se basan en el número de glóbulos rojos para definir si existe algún tipo de trastorno. No es algo que realmente no sirva, pero tampoco es algo fiable. O sea, no nos va a decir a ciencia cierta si esto nos va a diagnosticar o no una anemia, si nos va a diagnosticar o no una policitemia. ¿Ya? Pero nos va a ir ayudando en otro tipo de fórmulas, como vamos a ver posteriormente, para hacer ciertas aproximaciones diagnósticas. Ahora bien, la hemoglobina sí es algo muy importante. Realmente este es uno de los parámetros que mejor nos va a definir el valor de la anemia. ¿Ya? Ahora, se calcula manualmente, ya eso lo hacen a través de los estudios de laboratorio, o también se puede hacer mediante fórmulas. ¿Ya? Hay una fórmula en donde se puede calcular la hemoglobina del paciente aproximada multiplicando el número de Matías por 3. Y el valor máximo nos va a dar en un aproximado el resultado de la hemoglobina. ¿Ya? No olvidemos que el valor normal a nivel de la altura es de 14 a 17 gramos por decilitro. Hay que tomar en cuenta que cuando esto se realiza de manera manual, muchas veces el valor de esta hemoglobina puede un poco variar cuando existe deshidratación, es decir, hay mayor hemoconcentración, o cuando hay sobrecarga de volumen, es decir, el paciente está en una hemodilución. Otro que es importante es el hematocrito. De la misma manera, el hematocrito nos define el volumen que ocupan los hematíes en relación a la sangre total. Ahora, la calculación manual se hace mediante la centrifugación. Se va a realizar una microcentrifugación, se realiza una medición y tenemos el porcentaje del hematocrito. También puede calcularse a través de una fórmula, que es multiplicando la hemoglobina por 3, que nos da un valor aproximado. El valor normal de hematocrito, aquí en la altura, es de 44 a 55%. En relación al volumen corpuscular medio, a partir de acá ya tenemos elementos que nos van a ir orientando a si existe o no trastornos de tipo anemia. El volumen corpuscular medio es la representación del parámetro medio del volumen de cada hematío, ¿ya? Aproximadamente. Normalmente eso debe ser entre 82 y 97 femtolitros. ¿Ya? Para calcular esto debemos dividir el valor multiplicar el hematocrito por 1000 y dividirlo entre el número de eritrocitos. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a obtener si en caso de anemias existen trastornos del tamaño de los hematíes. Entonces, las anemias pueden ser normocíticas, es decir, cuando el paciente tiene un valor bajo de hemoglobina, valor bajo de hematocrito, pero el volumen corpuscular medio está normal, entonces es algo normocítico. Ahora, puede ser microcítica, sí, tenemos un volumen corpuscular bajo, es decir, 2 desvíos estándar por debajo del valor normal. O macrocítica, cuando se encuentra el volumen corpuscular medio elevado, es decir, 2 desvíos estándar por encima de lo normal. En relación a la hemoglobina corpuscular media, esto nos va a informar cuál es el contenido de hemoglobina de cada hematía. Normalmente debe estar entre 27 y 32 picogramos. ¿Ya? Ahora, para calcular esto, de la misma manera, vamos a hacer la división de la hemoglobina entre el valor de los eritrocitos.
Ahora, este valor puede estar disminuido, sugiriéndonos una hipocromía. Aumentado, sugiriéndonos una hipercromía. Obviamente esto debe ir correlacionado con el volumen corpuscular medio. En caso de una anemia, aquí podemos decir si es una anemia hipocrómica o normocrómica cuando se encuentra normal. Es decir, en relación a la hemoglobina corpuscular media, también nos va a ayudar a orientarnos a un tipo de anemia específica como la ferropénica, cuando son anemias hipocrómicas. Algo que es mucho más importante en este punto es el uso de la concentración de hemoglobina corpuscular media. Es la relación de hemoglobina con el hematocrito. Normal debería ser entre 33 a 36 gramos por decilitro. ¿Ya? Ahora, este valor se puede ir alterando. ¿Ya? Muchas veces cuando hay una deshidratación eritrocitaria, es decir, cuando hay esferocitosis o drepanocitosis, puede haber un valor elevado. ¿Ya? Y puede estar disminuido muy claramente en la anemia ferropénica. Entonces, estos índices nos van a ir ayudando para interpretar y reconocer algún tipo de anemia. Algo que es importante es el recuento de reticulocitos. Ojo, hay que tomar en cuenta tanto el valor absoluto como el porcentaje. Muchas veces se dice que 3.5% o menos es algo normal, ¿ya? Pero no siempre nos va a informar el reticulocito que es un trastorno medular. Muchas veces suele ser algo compensatorio. En caso de sangrados, en caso de procesos inflamatorios, suele haber un incremento de los reticulocitos, pero de manera compensatoria. Por eso es importante tomar en cuenta siempre el valor de los reticulocitos, no solo en porcentual, sino en valores absolutos. Algo que es importante y muy pocas personas lo conocen es la amplitud de la distribución eritrocitaria, ¿ya? O como se abrevia RDW. ¿Ya? Normalmente esto debería ser entre 39 a 52%. Ahora, esta amplitud de valor, ¿ya? Se va a calcular como la desviación está. Mire, se utiliza la fórmula de desvío estándar por 100. ¿Ya? Ahora, el calcular la amplitud de distribución eritrocitaria nos ayuda a ver realmente si existe una dispersión en relación a los hematíes cuando hay hematíes anormales. ¿Ya? Suele estar elevado, más del 15%, en caso de anemias carenciales o anemia ferropénica. ¿Ya? Y otro que es importante es el valor de el factor de corrección D, que va a equivaler a 1 normalmente. Va a ir aumentando 0.5 cada vez que el hematocrito disminuye 10 puntos, ¿ya? En relación al peso, en relación al sexo y a la edad. Ahora, el factor de corrección, ¿ya? Es importante en las anemias. ¿Por qué? Si tenemos un paciente que ha disminuido el hematocrito de 55 a 45, ¿ya? Este valor va a incrementar de 1 a 1.5. Que es algo que nosotros teóricamente vamos a esperar. Pero ¿qué pasaría si este valor, en vez de aumentar a 1.5, ha aumentado a 2? Entonces quiere decir que este paciente no tiene un valor real de hemoglobina o de hematocrito, o que esa anemia es mucho peor. ¿Ya? Van a ir viendo posteriormente que el factor de corrección se va utilizando en muchos índices para el diagnóstico de beta-talasemias o de anemias causadas por aplasia medular. ¿Ya? Y como hablábamos de los reticulocitos, es importante tomar en cuenta siempre que cuando el valor del reticulocito está realmente más de 3.5%, sí puede ser algo regenerativo. En caso de que sea menor de 2, puede ser algo solamente transitorio a regenerativo. Hablando de los leucocitos, es importante tomar en cuenta que los leucocitos, ¿ya?, nos vienen por unidad de volumen. ¿Ya? Normalmente, o sea, el leucocito va a estar entre 5.000 y 10.000 unidades por milímetro cúbico. Ahora, la fórmula leucocitaria es algo muy importante porque tanto porcentaje como absoluto nos van a ir orientando a diferentes tipos de patologías. ¿Sí? Y saber reconocer la desviación izquierda de una fórmula leucocitaria es muy importante, puesto que nos va a dar datos de que haya procesos infecciosos, que haya procesos mieloproliferativos o trastornos medulares. Ahora, hay algo importante que se llama las Large Unstained Cells, que son los linfocitos grandes hiperactivos. ¿No? Normalmente debe ser menos del 4%, generalmente no se logra encontrar en los exámenes de rutina, ¿ya? Pero en algunos casos se puede observar como células blásticas. Entonces esto ya obviamente nos va a obligar a pedir un frotis de sangre para ver que no haya ningún tipo de trastornos mielo o linfoproliferativos. Ahora, como les decía, los leucocitos normales son de 5.000 a 10.000.
La leucocitosis se considera por encima de 10.000 hasta 19.000. La reacción leucemoide pues, se considera por encima de 19.000 hasta 40.000 y una leucemia se considera por encima de 40.000. Ojo, es importante saber que este tipo de reacciones muchas veces suelen ser transitorias. Hay personas que presentan en procesos sépticos infecciosos severos incluso reacciones leucemoides, ¿no? Que no nos están marcando un síndrome linfoproliferativo. Simplemente es una reacción excesiva a un proceso infeccioso, ¿no? Importante también saber que cuando existe incremento del exceso de leucocitos, se debe observar y buscar la presencia de neutrofilia, puesto que neutrofilia, más granulaciones tóxicas, más desviación izquierda, nos va a mostrar casos graves de procesos infecciosos. Pero ojo, no solamente en procesos infecciosos, también algunas veces se puede ver esto en colagenopatías, en patologías vasculares, ya que no vienen solas con neutrofilia, sino también se acompañan de monocitosis. En pacientes grandes quemados, ¿ya? O pacientes con gran lesión de tejido celular subcutáneo, de tejido cutáneo, como la piel, se ve también este tipo de reacciones. Ahora, la linfocitosis como tal, ¿ya? Es algo muy frecuente cuando es absoluta, siendo una de las causantes los procesos virales, ¿ya? Ojo, puede haber linfocitosis también en infecciones bacterianas agudas. Otro exceso que se puede ver son las monocitosis. Normalmente los monocitos, ¿ya? Pueden ser hasta 1000 cuando no son personas ni en los niños, ¿ya? Posteriormente va a ser mayor a 800, que es algo normal, ¿ya? No es muy frecuente, tampoco es algo específico. Muchas veces en pacientes con neutropenia suelen presentar monocitosis como signo de recuperación. Es decir, personas que han pasado con infecciones virales, infecciones crónicas como tuberculosis, brucelosis, suelen tener valores de monocitos ligeramente elevados con neutrófilos disminuidos, que no es algo que nos muestre que hay un daño, simplemente nos está mostrando un signo de recuperación medular, ¿no? En cambio, la eosinofilia, que pueden ser leves de 400 a 1500, moderadas de 1500 a 5000 o graves mayores de 5000, en nuestro medio, ¿ya? Lo más frecuente es ver eosinofilia en pacientes alérgicos, asmáticos, con patología de tipo rinitis, dermatitis atópica, reacciones urticariformes, o en algunos casos en hipersensibilidad a ciertos fármacos o alimentos. Esta eosinofilia, cuando vemos en pacientes alérgicos, hay que tomar en cuenta que mientras más alta es, mayor la respuesta inflamatoria que está causando el paciente. En el caso de la vasofilia, el recuento de basófilos suele ser generalmente mayor a 500. Esto está ligado a muchas enfermedades. De la misma manera, generalmente reacciones de hipersensibilidad. En caso de urticarias, también suele haber eosinofilia asociada a vasofilia. Ahora, en el caso de las alteraciones por déficit, ¿no? La neutropenia se va a considerar la disminución de los neutrófilos por debajo de 2 desvíos estándar. Es decir, cuando los neutrófilos están por debajo de 3500 en un valor absoluto, se considera ya que hay una neutropenia. Ahora, en pacientes de raza negra, es importante tomar en cuenta que los neutrófilos ya son disminuidos. Suelen estar entre 200 a 600 microlitros por debajo de lo normal. Es decir, los pacientes de raza negra con valor de neutrófilos de 3000, todavía entre comillas se puede considerar un valor normal. Ojo, es importante tomar en cuenta esto para evitar confusiones, ¿sí? Obviamente, cuando ya está disminuida, esta neutropenia se va a clasificar en leve cuando hay una disminución por debajo de 1500 hasta 1000, moderada cuando está entre 500 y 1000, grave cuando ya es menos de 500 y extrema cuando es menos de 100. Obviamente, estos pacientes, el hecho de tener ya una disminución tan severa, tienen un alto riesgo de adquirir cualquier tipo de proceso infeccioso. Entonces, los pacientes neutropénicos, como ya van a ver posteriormente en la parte de hematología y en pacientes con patología hemática, se manejan de una manera muy delicada. Hay que evitar que estos pacientes sufran infecciones agregadas. La linfopenia se considera generalmente el déficit de linfocitos por debajo de 100. Obviamente, estos hallazgos, cuando hay linfopenia, nos debe hacer pensar en que debemos buscar inmunodeficiencias primarias o secundarias, es decir, de nacimiento o adquiridas. Viendo ya el valor de las plaquetas son células encargadas del sistema hemostático. Generalmente tienen un valor normal por encima de 150.000 hasta 400.000. Se considera trombocitopenia
por debajo de 150.000 y trombocitosis por encima de 450.000. ¿Por qué es importante esto? Muchas veces la trombocitopenia puede ser primaria o secundaria, es decir, primaria cuando está asociada a trastornos medulares, es decir, una aplasia medular, secundaria cuando se debe a otro tipo de causas. Las más frecuentes en nuestro medio es las inmunológicas, la púrpura trombocitopénica inmunológica. ¿Ya? Otras causas son procesos infecciosos como sepsis, cuando ya el paciente entra en sepsis, los trombocitos disminuyen incluso por debajo de 1000, que es algo crítico. En colagenopatías, pacientes con lupus, con artritis reumática, van a tener una tendencia siempre a trombocitopenia. ¿No? Y las trombocitosis generalmente están ligadas a causas primarias como las policitemias. La clasificación de la trombocitopenia es importante. ¿No? Tenemos dos clasificaciones muy marcadas, una que es la clásica, que se considera leve, que es de 150.000 hasta 100.000, moderada, menos de 100.000 hasta 50.000, grave hasta 50.000 y muy grave por debajo de los 20.000, que es la más utilizada hoy en día para realizar las correcciones respectivas. Y hay otra que se maneja a nivel del Instituto Nacional de Cáncer, ¿no? Que clasifica en 4 grados. Grado 1, por debajo de 150.000 hasta 75.000, grado 2, de 75.000 a 50.000, grado 3, de 50 a 25.000 y grado 4, menos de 25.000. ¿Por qué hay estas dos clasificaciones? La clásica es la que utilizamos más frecuentemente. En cambio, en el Instituto Nacional de Cáncer se va a utilizar más en pacientes con patología neoplásica. ¿Por qué? A partir de un grado 2, ya se considera que estos pacientes están con una actividad de lisis tumoral. Entonces, muchas veces se llega a hacer otro tipo de procedimientos para compensar estos pacientes. En cambio, en la clásica muchas veces se espera a que el paciente esté grave para recién considerar algún tipo de corrección. Generalmente no se va a administrar de manera inmediata, salvo que el paciente necesite algún tipo de procedimiento intervencionista. Continuando con la parte de gasometría arterial. Hablar de gasometría arterial hoy en día realmente es algo muy grande. Ustedes puedan comprender gasometría arterial en una sola clase va a ser algo muy complejo. Pero, para evitar que exista confusiones, que exista más duda de lo que se objeta, o sea, el objetivo es ahorita no es generarles más dudas, sino es puntualmente darles las pautas y las opciones para que puedan entender de manera más fácil los diferentes exámenes complementarios. Por eso es que ahora vamos a hablar un poco de la gasometría arterial, pero basándonos en 3 principios, ¿sí? Que es la interpretación. Vamos a hacer una interpretación directa, puntual, práctica y concisa. Para lo cual tenemos que considerar que las alteraciones ácido básicas son consecuencia de algo que ya está en ese organismo, algo que está generando un daño en ese organismo. Es decir, es algo netamente secundario. Rara vez, muy rara vez va a ser algo primario. Ahora, los trastornos mixtos es lo más común, es decir, paciente que entre en acidosis, pero con datos de alcalosis, es lo más común. ¿Por qué? Porque son pacientes que siempre van a intentar generar una respuesta fisiológica compensadora. El cuerpo es muy sabio y va a intentar compensarse. Tomemos en cuenta lo siguiente, que miren, hace más de 100 años Henderson Hasselbalch determinó el enfoque tradicional de los cambios de pH para diferentes sustancias, ¿no? A través de lo que es la presión parcial de dióxido de carbono, los procesos metabólicos a través de bicarbonato y la disociación del ácido carbónico. ¿No? Con el paso de los años, se ha ido agregando muchos elementos complementarios a la determinación de la gasometría arterial, ya que nos han ido facilitando ciertos tipos de diagnósticos. Por ejemplo, Sigard y Anderson han agregado lo que es el exceso de base, que nos ayuda mucho a interpretar el nivel de hidratación de un paciente. Emmett y Narnis han aportado con lo que es el desarrollo de la brecha aniónica, que nos marca claramente cuando un paciente está de manera grave en un proceso de sepsis o en un proceso de lisis. Y recientemente, el australiano Peter Stewart ha cooperado de una manera importante con lo que es la diferencia de iones fuertes. ¿Ya? Incluso existen protocolos de Stewart para el manejo del desequilibrio ácido-base. Por lo tanto, para poder interpretar nos vamos a basar en 3 pasos. ¿No? Esto es puntual, se llaman los 3 pasos y las 3 fórmulas para la interpretación gasométrica. El paso 1 es reconocer el pH. Normal debe ser de 7.35 a 7.45. El paso 2 es reconocer la presión parcial de dióxido de carbono.
A nivel del mar es de 35 a 45 milímetros de mercurio y en la altura, ¿ya?, es de 25 a 35 milímetros de mercurio. Es lo que se considera normal. Y paso 3 es reconocer el déficit de base, que debe ser de menos 2 a más 2 mil equivalentes litro. ¿Cuáles son las tres fórmulas? Ojo, aquí tenemos tres fórmulas que nos van a ayudar a identificar qué trastorno nos estamos enfrentando, ¿ya? Por ejemplo, la presión parcial de dióxido de carbono se va a calcular multiplicando 1.5 por el valor de bicarbonato, ¿ya? Este valor debe ser por encima de 8, más o menos 2. ¿Ya? Cuando está por debajo, ya estamos pensando en una posible acidosis metabólica. Ahora, para calcular una probable alcalosis metabólica, nosotros vamos a determinar multiplicando 0.7 por el bicarbonato. Si el resultado está en 21 más menos 2, estamos hablando de una alcalosis metabólica. ¿Ya? Y ahora, el déficit de base esperado se calcula, ¿ya?, restándole a la presión parcial de dióxido de carbono 40, multiplicando por 0.4. ¿Ya? Este resultado debe ser el aproximado a el que el paciente tenga en la gasometría. Y esto nos va a ir orientando a que si es algo crónico, generalmente. ¿Ya? Para que me entiendan mejor. ¿Ya? Primero, evaluamos el pH. Si nuestro pH es normal, vamos a evaluar la presión parcial de dióxido de carbono. Si es normal, evaluamos el déficit de base. Si es normal, estamos hablando totalmente de una gasometría normal. Si vemos el pH, es normal. La presión parcial de dióxido de carbono es normal. El déficit de base está alterado, ¿no? Es anormal. Por lo tanto, es posible que estemos ante una alteración metabólica. Si el déficit de base, ojo, es negativo, es decir, está por debajo de menos 2, estamos hablando de una acidosis metabólica. Si es por encima de más 2, estamos hablando de una alcalosis metabólica. Fácil, ¿verdad? Ahora, estamos hablando de que el paciente tiene posiblemente una acidosis o una alcalosis con un pH normal. Se dan cuenta, ya nos está dando un dato. Si el pH es normal, la PCO2 es anormal, es decir, está por encima de 35, estamos hablando de una acidosis respiratoria. Si está por debajo de 25, estamos hablando de una alcalosis respiratoria. Vemos el déficit de base. Si es normal, entonces es un trastorno agudo. Si está alterado el déficit de base, estamos hablando de un trastorno crónico. Fácil, ¿verdad? Ahora, si vemos el pH, nuestro pH está anormal, está por debajo de 7.35. Y la presión parcial de dióxido de carbono está anormal, está por encima de 35. Estamos hablando de una acidosis mixta, tanto metabólica como respiratoria. ¿Ya? Si el caso de que nuestro pH es anormal y la presión parcial de dióxido de carbono es normal, estamos hablando netamente de una acidosis metabólica. ¿Ya? Si el pH está alto, ¿ya?, y la presión parcial de dióxido de carbono está disminuida, eso es una alcalosis metabólica con acidosis respiratoria compensatoria. Y si el pH está por encima de 7.45, la presión parcial de dióxido de carbono está por encima, por debajo de 25, estamos hablando de una alcalosis respiratoria total. ¿Ya? Realmente, enfocándolo así, en estos tres puntos y estos tres pasos, es mucho más fácil interpretar una gasometría. Ahora, en función a diferentes patologías, esta gasometría también va a ir presentando ciertas variabilidades. ¿Ya? Entonces, no se olviden, paso 1 es analizar el pH. ¿Ya? Si está por encima de 7.45 es una alcalosis, si está por debajo de 7.35 es una acidosis. La presión parcial de dióxido de carbono nos viene ayudando siempre para ver si existe algo de tipo alcalosis respiratoria o acidosis respiratoria. ¿Ya? Siempre hay que basarnos en lo que nosotros encontremos y en lo probable, que es en base a nuestra fórmula. ¿Ya? Y este es un algoritmo que nos ayuda de manera más fácil a interpretar una gasometría. Si el pH es normal, vemos la PCO2 normal, vemos que el déficit de base no está alterado, totalmente normal. Si está alterado, obviamente es una alteración metabólica que posiblemente está en compensación. Ahora, si la presión parcial de dióxido de carbono está alterada,
es algo netamente respiratorio. Si el déficit de base está bien, es algo agudo. Si está mal, es algo crónico. Y si el pH está anormal, la presión parcial de dióxido de carbono está anormal, entonces de la misma manera es un trastorno respiratorio. Si está normal, con déficit de base alterado, es algo crónico. Espero que haya sido lo más práctico para ustedes, porque esta es la mejor manera de poder entender una gasometría de manera puntual y práctica, sin generar confusiones. Ya cuando tengan posteriormente mayor actividad a nivel asistencial, van a ir viendo las variabilidades que existen en una gasometría arterial, que no es solamente pH, PaCO2, PO2, que es algo un poco más complejo. Continuamos para hablar de lo que es la interpretación de la glucemia. Ya la glucemia es algo mucho más práctico hoy en día. Realmente la interpretación no es muy compleja, ¿ya? Puesto que hoy en día tenemos puntos bien básicos y determinantes. La glicemia es algo que no todo personal de salud debe saber reconocer y hacer un diagnóstico rápido de manera pronta. Normalmente deberíamos solicitar una glicemia incluso en una atención de urgencias, es decir, en algo transitorio, usar una tira reactiva y determinar así la glicemia del paciente. Porque se ha visto hoy en día que muchos pacientes presentan descompensaciones de hipo o hiperglicemia, lo cual no es diagnosticado a tiempo, sino que nuestro paciente entre en descompensaciones que no merita. Por eso es importante saber que cuando se realiza una glicemia central, esta debe ser normal entre 70 y 100, y cuando se realiza una tira reactiva, debe ser normal entre 60 y 95. Y así de manera rápida hacer un diagnóstico. Ahora, cuando está elevada la glicemia, es decir, normal es de 70 a 100, este se encuentra por encima de 100, pero por debajo de 126, se denomina glicemia alterada en ayunas. Lo cual, obviamente, nos orienta a que este paciente tiene una tendencia a hacer trastornos metabólicos. No es una persona diabética, pero tiene una tendencia. ¿Ya? Cuando se hace la prueba de tolerancia oral a la glucosa con la carga de 75 gramos de glucosa anhidra, este valor suele encontrarse entre 140 y 200, que es la glicemia postprandial, que no debe ser más de 200. Cuando ya es más de 200 sí se considera diabetes, pero cuando es menos todavía se llama glicemia basal alterada en ayunas. ¿Ya? Ahora, para decir el diagnóstico de diabetes, dentro de la ADA, no olvidemos que los criterios, uno de los criterios importantes es que el valor de glicemia debe ser por encima de 126, ¿ya? Fuera los otros criterios que van a ir reconociendo posteriormente, que es la glicemia al azar mayor de 200, ¿ya? Y los síntomas clínicos, la polidipsia, la polifagia, la poliuria y la pérdida de peso. En esos casos ya hacemos un diagnóstico de diabetes, ¿no? Ahora, para hablar de una descompensación hiperglucémica, un estado hiperosmolar no cetósico, y eso es cuando existe un trastorno osmolar asociado a la glucemia. Para el cálculo de la osmolaridad, no se olviden que la glicemia tiene una participación importante, puesto que si la glicemia se encuentra por encima de 250 miligramos de cilitro, ya genera un incremento de la osmolaridad plasmática, lo cual ya nos va a hacer el diagnóstico de hiperglucemia hiperosmolar. Es decir, nosotros tenemos un paciente con glicemia por encima de 150 y una osmolaridad por encima de 310, estamos hablando de un estado hiperosmolar. Ahora, la hiperglicemia puede ser también secundaria a otras enfermedades, como pancreatitis aguda, enfermedad de Cushing, feocromocitoma o en caso de tuberculosis e hipertiroidismo. Son hiperglicemias, pero de maneras transitorias. También puede haber hiperglicemia de manera reaccional, es decir, secundaria a procesos de tipo infarto, en pacientes quemados, en estado de choque, en pacientes en sepsis, en enfermedad cerebrovascular hemorrágica. Estas enfermedades nos van generando trastornos de hiperglicemia. Pero ojo, no nos están definiendo que el paciente sea o no sea diabético, ¿no? Suele ser algo muchas veces transitorio. Ahora, iatrogénica, que es algo muy frecuente, lamentablemente, por el uso indiscriminado de fármacos, por mucha gente que se automedica, que es el consumo de glucocorticoides o tiazidas, que generan incremento de la glicemia. En algunos casos, el exceso de salicilatos o teofilinas,
Incluso la intoxicación por monóxido de carbono puede llegar a generar hiperglucemias y atrofias, ¿sí? Y de manera fisiológica puede existir un incremento de la glicemia, pero ojo, este incremento de la glicemia nunca viene de la mano de la glucosuria. Simplemente es algo que está en la sangre. En orina no debe detectarse presencia de glucosa. Ahora puede haber en pacientes con trastornos psíquicos, en pacientes que hacen fisiculturismo. En las mujeres durante la menstruación suele haber hiperglicemias, pero de manera transitoria. Ahora, el otro margen es la hipoglucemia, ¿sí? Esto va a depender mucho de varios factores. La hipoglucemia en personas normales se considera por debajo de 50 miligramos de decilitro en sangre, ¿ya? O en caso de ser algo plasmático, por debajo de 55. Ojo, estamos hablando de personas normales. En el paciente diabético, ¿ya?, la hipoglicemia se considera cuando ésta se encuentra por debajo de 70. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta el tipo de presentación, que si es rápida, la edad, el sexo, actividad física o el uso de medicamentos, ¿ya? Muchas veces se debe a exceso de sobredosis de insulina o antidiabéticos orales, el ayuno prolongado, ejercicio físico intenso, ¿ya?, o algo más raro que son los insulinomas, mesotelomas, insuficiencias suprarrenales e incluso la insuficiencia hepática, que suele ser algo menos frecuente. La hipoglucemia es importante saber identificar, ya no solamente por la parte de laboratorio, sino clínicamente por trastornos vegetativos que hay en el paciente, evitar que lleguen los trastornos neuroleucopénicos, esto que ya generan un daño a nivel cerebral. Y la corrección siempre es con azúcar, aportar azúcar. Finalmente, vamos a hablar de lo que es la interpretación del examen de orina. Ya esto es algo mucho más práctico. Hablar de examen de orina, de la misma manera que gasometría, realmente es un mundo. Y si hablamos de la manera fisiopatológica y asociada a diferentes tipos de enfermedades, vamos a generar más confusión que aclarar las ideas. Por eso es que ahora vamos a aprender a identificar el uso puntual y claro del examen de orina. Ojo, esto es algo básico, ¿no? Porque les repito, el hablar del examen de orina son libros, guías, incluso hay una guía de del grupo RIP, que es una guía que lleva más de 300 páginas, que solamente sirve para la interpretación del examen de orina, ¿no? Pero no vamos a hacer eso ahora, no es algo muy complejo. Lo que vamos a hacer ahora es algo más puntual, algo que nos sirva para tener ya una idea solamente viendo el examen de orina. El examen de orina realmente ha sido el primer examen complementario que se ha desarrollado, ¿sí? En los tiempos de Hipócrates, él decía que cuando veía espuma, gran cantidad en orina, él decía que el paciente estaba con una enfermedad grave. Obviamente, hoy en día sabemos que eso se debe a una proteinuria masiva macroscópica, que es un marcador de daño renal irreversible, ¿no? Entonces, desde los tiempos de Hipócrates ya se ha ido analizando la orina, ¿no? Hasta incluso había gente que probaba la orina para ver si ésta tenía un sabor. Si era dulce, la asociaban a los pacientes diabéticos. Para poder interpretar el análisis de orina es importante 3 pasos: la parte física, ¿no?, la parte química y la parte microscópica. En la parte física debemos ver el aspecto, ¿no?, es decir, el color de la orina, ¿no?, el olor de la orina, las características del sedimento. El aspecto siempre tiene que ser un aspecto sin color, ¿no?, amarillo claro, ¿ya? Debe ser límpida, ¿no?, un olor sui generis, es un olor que no se puede explicar, ¿no?, y no debe observarse sedimento. Ahora, es importante, por ejemplo, que muchas veces cuando la orina es transparente, es decir, casi como el agua, se puede pensar en que esta orina está demasiado diluida. Entonces, esto se puede deber ya a diabetes, ¿ya?, o en algunos casos a ingesta abundante de líquidos. En cambio, si la orina es turbia, esto se debe a la presencia de fosfatos amorfos, uratos, células, bacterias o contaminación fecal. Si la orina es lechosa, suele deberse a presencia de lípidos o piuria, es decir, presencia de piocitos en orina, que nos va a orientar ya sea a una nefrosis o una infección urinaria. Cuando el color suele ser amarillo a marrón, es decir, más oscura, esto se debe a que existe mayor concentración de orina, ¿ya? Los pigmentos biliares suelen estar presentes en gran cantidad, o a veces al uso de ciertos fármacos, como los diptofuranos o la dipirona.
Cuando la orina está de color rojo a marrón, suele deberse esto a presencia de hemoglobina, ya sea hemoglobina o mioglobina. También puede ser por la presencia de porfirinas, el uso de medicamentos como rifampicina, teofilina, u otro tipo de elementos agregados que uno puede consumir en la dieta, ¿no? Como la remolacha, ¿no? Cuando es marrón oscuro, generalmente se debe a cierto tipo de fármacos, como el metronidazol, el imipenem o los fenoles. Si es amarilla verdosa, suele deberse a presencia de bilirrubina. Si es azul verdoso, por ejemplo, suele deberse muchas veces a presencia de pseudomonas o el uso de riboflavina o algunos dentríficos que tienen clorofila. Ahora, alguna vez se suele ver la orina rosada, que es la presencia del ácido úrico, generalmente en los recién nacidos. Ahora hay personas que tienen hiperuricemias severas, donde ya genera un compromiso a nivel urinario y que suele verse la orina rosada. A nivel químico, es importante saber que el pH se va a encontrar entre 5 y 6, que es lo más normal. Cuando este pH está más ácido, menor, quiere decir que el paciente tiene dietas ricas en proteínas o está cursando con una fiebre. Si el pH es mayor, quiere decir también lo contrario, que tiene una dieta pobre en proteínas o existe acidosis tubular. La densidad de la orina es de 1,20 a 1,25, muchas veces se maneja todavía entre 1,23 y 1,35. Cuando esta densidad está disminuida por debajo de 1,23, se debe generalmente a una alteración de la función renal, diabetes, trastornos electrolíticos, hipercalcemia, hipocalemia o estados de tipo hipo-hipertiroidismo. Cuando está aumentada la densidad, suele verse a mayor concentración de sustratos, como por ejemplo glucosa, fármacos como manitol dextranos o a veces el uso de contrastes radiológicos. No debe existir proteínas en orina. Cuando hay proteinuria hay que evaluar si es antes del riñón, si es en el riñón o es a nivel tubular. Eso nos va a facilitar un diagnóstico de si nuestro paciente está con una lesión que no sea propia del riñón o si es propia del riñón. Glucosa no debe existir en la orina. Cuando hay glucosa quiere decir que el paciente está con una diabetes descompensada o en algunos casos la glucosuria tubular. Cuerpos cetónicos, el acetoacetato no debe existir en la orina. Si está presente es marcador de cetosis o cetoacidosis. Bilirrubinas no debe existir en la orina. Si está presente es por ictericia, trastornos parenquimatosos propios del riñón o estados hemolíticos. El urobilinógeno suele ser menor a 1 miligramo de cilitro. Si está elevado es netamente por hemólisis, estados hemolíticos. Y si está bajo, a veces suele ser ictericias mecánicas, es decir, procesos obstructivos, como la colelitiasis. Hemoglobina no debe existir en orina, ya si está presente, obviamente es una hematuria microscópica, y hay que ver que no llegue a ser algo macroscópico. La esterasa leucocitaria no debe existir, suele haber cuando hay procesos infecciosos. Y los nitritos, de la misma manera, no debe existir en orina. Generalmente es un marcador de procesos infecciosos. ¿Por qué? Los nitritos son una degradación de los nitratos de las bacterias. Entonces, esta degradación es la que se hace manifiesta, generalmente por la Escherichia coli. Ojo, no todas las bacterias suelen presentar nitritos. ¿Ya? Y a nivel microscópico o celular, la presencia de eritrocitos que no debe superar las 3 células por campo. Cuando hay más de esto, ya estamos hablando de una hematuria. Y lo que se debe evaluar es la forma, si son normales o son dismórficos. Si son normales, suele ser algo traumático. ¿Ya? Ahora, si son dismórficos, suele ser generalmente lesiones propias del riñón, vasculitis, glomerulopatías primarias, que ya eso se va a ir confirmando con otros estudios. Leucocitos en orina debe ser menos de 5 células por campo. Ya cuando hay más de esto, se marca de un proceso inflamatorio, generalmente procesos infecciosos o inmunológicos. Bacterias no debería existir, pero ojo, suele estar presentes muchas veces como bacteriuras asintomáticas, que no son infecciones, pero para ello se debe hacer ya un cultivo de orina para definir si es algo asintomático o es una infección. Ya cuando hay infecciones francas, sí va a haber presencia de bacterias importantes en gran cantidad. Células epiteliales planas suele haber hasta 5 por campo, ya cuando hay más de esto se considera infección de vías urinarias. Células epiteliales redondas suelen estar ausentes. Cuando está presente es un marcador de daño renal tubular, es decir, procesos inmunológicos o glomerulopatías. Ahora, en caso de cilindros hialinos, muchas veces suele asociarse a contaminaciones. Los cilindros granulosos nos avisan que hay un daño a nivel renal, es decir, en el caso de lupus, principalmente, u otro tipo de enfermedades de tipo glomerulopatías primarias.
Ahora, los cilindros leucocitarios, igual suele ser a veces cuando hay pielonefritis o nefritis intersticiales. Los cilindros eritrocitarios cuando hay glomerulonefritis primarias, 50%. Y los cilindros epiteliales cuando hay un daño tubular renal. ¿No? Si se dan cuenta, es bien facilito identificar cierto tipo de células y orientarnos hacia qué está afectando. Pero ojo, les repito, el examen de orina realmente es algo hoy en día muy discutible. Hay libros y libros del análisis de orina de diferentes patologías y sus variables. ¿Ya? Pero saber identificar las causas, los trastornos primarios, como estamos viendo ahora, puntuales, es algo que nos va a orientar al mejor uso y a la mejor aplicación del examen general de orina.